Continuamos con nuestra serie y nos quedamos, la semana pasada estuvimos viendo Mateo, estuvimos viendo capítulo 11 hasta el 30, fue lo último que hablamos, si no mal lo recuerdo, hasta el 30. Voy a intercalar, como lo hemos hecho, otros evangelios. Ahorita vamos a Marcos para ir viendo algunas escenas que de pronto no aparecen en otros evangelios y así ir completándolos o complementándolos. Entonces estábamos diciendo que nos quedamos en Mateo 11 y vamos a Marcos 6, Marcos capítulo 6. Voy a retomar un poquito nada más para ver el paralelo que encontramos en Marcos 6. Bueno, Yeshua envía a sus discípulos en los primeros versos. En el verso 16 adelante, Herodes escucha de Yohanan, ¿verdad? Porque ya lo había mandado a decapitar, ¿se acuerdan este acontecimiento? Después le hablan de Yeshua, piensan que es él. En el verso 27 finalmente ahí dicen que Yohanan fue decapitado, ¿verdad? Había estado preso y lo llevaron a sepultar. Dice aquí en el verso 30, los apóstoles se reunieron con Yeshua y le informaron sobre todo lo que habían hecho y enseñado. Bueno, eso ya lo vimos la semana pasada. Aquí lo que quiero retomar un poquito es, bueno, lo que hablamos un poquito de Yohanan. Ya hablamos del Elías que habría de venir, ya dijimos que Yeshua puntualizó que no había otro, que él era. Vimos ampliamente esto, ¿no? Que son puntos muy importantes que por supuesto al día de hoy nos vienen a despejar pues muchas incógnitas que de pronto nos habían inculcado ahí, que el Elías, que viene Moisés y que los profetas y los testigos del Apocalipsis, todas esas cosas. Dice en el 6:31, Marcos 6:31, vamos a entrar a esta parte que tiene que ver con la famosa alimentación de los 5,000, ¿verdad? Hay dos picnic, podríamos decir, multitudinarios, uno de 5,000 y otro de 4,000, ¿verdad? Hemos hablado también de esto, que, pues bueno, no dejan de ser grandes eventos, grandes milagros, según el relato. Hay quienes dicen que no existieron, que solamente son alegorías. Bueno, aquí dice que existieron y además tienen alegorías, por supuesto. Además tienen una sombra interesante de la profecía. El alimento, la comida, el pan, los peces, todo eso tiene un simbolismo, ¿verdad? Importante. Dice en el 31, Marcos 6, dice, él les dijo, venid, apartaos de los demás a un lugar solitario y descansad un poco. Los lleva a reposar un poco. Dice, porque había muchos que iban y venían y ellos no tenían tiempo ni siquiera para comer. Y se fueron en la barca a un lugar solitario apartado, pero la gente los vio partir y muchos los reconocieron y juntos corrieron allá a pie de todas las ciudades y llegaron antes que ellos. Se les adelantaron. Así toda la gente corriendo. Al desembarcar, dice, él vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Y cuáles cosas? Los misterios, la Torá, la enseñanza, la instrucción, el amor del Eterno, ¿verdad? Hay cosas que definitivamente no aparecen. Dice Juan que muchas cosas se dejaron de escribir, porque de otra forma habría tantos libros, en una forma coloquial, ¿verdad?, de que no cabrían en el mundo, dice, tantos libros. Hay muchas cosas que definitivamente nos perdimos del Mesías, ¿verdad? Pero bueno, con las que tenemos son suficientes.
Dice, cuando era ya muy tarde, sus discípulos se le acercaron diciendo, el lugar está desierto y ya es muy tarde. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y se compren algo de comer. Pero respondiendo él les dijo, ustedes denles de comer. Y ellos le dijeron, ¿quieres que vayamos y compremos 200 denarios de pan y les demos de comer? Es lo único que tenían. Y él les dijo, ¿cuántos panes tienen? Vayan y vean. Y cuando se cercioraron, le dijeron 5, hablando de panes, y 2 peces. Y les mandó que todos se recostasen por grupos sobre la hierba verde. De hecho, en Lucas 9:14 dice que los mandó de 50 en 50. Sí, en Lucas 9:14 dice que eran 5,000 varones, hablando de varones, sin contar las mujeres, porque se cree que había mujeres y niños, imagínense. Pero dice que eran 5,000 varones en Lucas 9:14 y los mandó recostar de 50 en 50. Qué interesante. 50, ¿verdad? El número de Shavuot, el número del Ruach HaKodesh también, de Shavuot. El número, por supuesto, de ese alimento, ¿verdad? Esa agua. Y también es un número que encontramos en la Torah cuando designa jueces. Moshe le dice, vayan separándolos de 50, de 30, creo, de 10, de diferentes así. El número del jubileo, por supuesto, también. El número 50, el número del Yovel. Tiene que ver con redención, tiene que ver con restitución, tiene que ver con redención, finalmente. Eso agrega Lucas 9:14. Y además regresamos a Marcos 6:41. Entonces él tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo los bendijo y partió los panes y los iba dando a los talmidim para que se los sirviesen. También repartió los 2 peces entre todos. Todos comieron y se saciaron. En el 43 dice, y recogieron 12 cestas llenas de pedazos y también de los peces, y los que comieron panes eran 5,000 hombres. Ahí está. Bueno, un gran milagro, por supuesto, un milagro que no podría pasar desapercibido, tremenda cosa. Y también se ha mencionado que hay una sombra aquí muy interesante porque tanto los panes como los peces simbolizan, por supuesto, algo en la escritura, los números también, la comida. Y cuando Yeshua les dice, vayan y ustedes denles de comer, pues imagínense las caras que pusieron los discípulos, ¿verdad? Espérame, tanta gente y con esto que tenemos quieres que vayamos. Y en aquella época, pues ya saben, no era así como, pues vamos al súper, ¿verdad? Y los carritos ahí y todo eso, como hoy día. Entonces no era nada sencillo. Y bueno, Yeshua hace el milagro, por supuesto, con poca comida, con lo poco que hay, lo multiplica y les da de comer a todos, ¿no? También se suele entender que los números que se manejan aquí, como el 5, por ejemplo, 5 panes, es el número de la Torah. Siempre el número 5 está haciendo alusión a la Torah, ¿no? Y los 2 peces, haciendo alusión también a las famosas 2 casas de Israel en aquella época. Como bien lo sabemos y lo hemos dicho antes, no es una doctrina antibíblica, es bíblica, pero dentro del contexto hebreo tiene su cumplimiento, por supuesto, en el primer siglo. Y dice que Yeshua les dice vayan y denles de comer. En un sentido alegórico estamos viendo denles el alimento espiritual también, ¿verdad? Que es la Torah, que es el número 5. Y los 2 peces, pues, a las 2 casas de Israel que tienen esta figura también dentro de Israel. Y no solamente eso, sino que además dice que lo que sobró, dice en el 43, fueron 12 cestas llenas de pan, pedazos de pan, y también de peces. Como diciendo, no solamente van a comer ahora los que están aquí, sino que hay 12, hace alusión a las 12 tribus, por supuesto, ¿verdad? Como que va a quedar todavía comida para el resto de Israel, para las 12 tribus, ¿no? Y ciertamente los discípulos que después se convirtieron en Sheliahim, en apóstoles, emisarios, pues tuvieron la encomienda de ir a las 12 tribus
no solamente que estaban en Judea, en Samaria, en el Galil y a los alrededores, sino a todas las naciones de aquella época, llevarles el alimento espiritual, ¿no? El pan, la comida, y básicamente las dos casas. Hemos hablado de que ciertamente, como también ayer Rosy decía, ¿verdad? De los que estaban perdidos, allá en tierra, ¿verdad? No estaban perdidos, estaban en todas las naciones, pero estaban perdidos porque se habían alejado del Padre, ¿verdad? Se habían perdido en la palabra y en el conocimiento del Padre, todos los israelitas, sí, muertos en delitos y pecados, como dice Shaul. Y entonces los talmidim se encargaron de llevar ese alimento a todos los expatriados, como dice también Jacob, y lo dice Kefas, ¿verdad? A los expatriados, a los que están fuera de su patria y que se habían alejado del Padre, ellos se fueron los encargados. El libro Los Hechos dice justamente eso, que salieron ellos y se fueron yendo. Primero, cuando vino la dispersión o la expulsión por parte de los fariseos, pues salieron los discípulos y empezaron a llevar el mensaje alrededor, ¿no? Y por otra parte, los que fueron enviados también, como Bernabé y como Pablo, Shaul de Tarso, fueron enviados y ellos iban a todas las ciudades. Esto es lo que completa lo que ya vimos en clases pasadas. ¿Se acuerdan que Yeshua envía a los 70? Sí. Les dice, vayan por todas las ciudades de Israel, lleven el reino de los cielos acercado, no vayan en camino de gentiles, no entren con samaritanos, sino vayan primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando terminan de hacer esto, Yeshua asciende finalmente y es exaltado, entonces todavía continúan ellos, y ahí ya después de 70 se convierten en ¿cuántos? 120, y de 120 después ellos todavía más. ¿Ah? Y entonces todos finalmente, y Shaul, vemos que Shaul iba guiado por el Ruach HaKodesh, dice el libro Los Hechos, y dice incluso que un momento él iba a irse a Asia, totalmente se iba a ir lejos, y el Ruach HaKodesh dice que lo lleva a un lugar específico donde dice, porque ahí tengo mucho pueblo, dice. Entonces iban primeramente, como él después lo dice, a los judíos primeramente, o a Israel primeramente, y después a las naciones, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que vemos también, pues es esta parte, ¿no? Que vemos una figura de que finalmente lo que iban a enseñar ellos, porque también hemos visto, y vamos a ver más adelante, que Yeshua les dice a los líderes, a los que se representa como la higuera, ¿se acuerdan que habíamos hablado de esto? La higuera que estaba sembrada en medio del viñedo representa el liderazgo. Y ese liderazgo, cuando Yeshua lo confronta y lo exhibe que no tiene frutos, ¿verdad? Y que todavía se le deja un tiempo a ver si da frutos, y finalmente no dio frutos y pasó a ser en otro plano, Yeshua les dice que el liderazgo les iba a ser quitado a ellos y se les iba a dar a gente que sí iba a dar frutos. Entonces esto es la transferencia de la smijá, de la ordenación de ellos a sus discípulos, ¿verdad? Porque fueron enviados 70, pero después fueron confirmados 120, dijimos, que es el mismo número en aquella época del consejo de ancianos que se llamaba Sanedrín. Entonces esos finalmente se convirtieron en todos los que iban a llevar los 5 panes que representan el alimento espiritual, que es la Torah, la instrucción. Porque cuando Yeshua les dice a los 12, se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus, dijimos que, ¿a qué se refería? Porque hay dos formas de ver, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Aquí es diferente, ¿verdad? Aquí es diferente. Ahí en el chat pues están, pues a ver quién dice primero, Okay. Dijimos que cuando Yeshua les dice, se sentarán en 12 tronos y juzgarán a las 12 tribus de Israel, regularmente se enseña que pues no ha habido reino, no ha habido tronos, no ha habido templo, no ha habido nada donde se van a sentar. Pero si lo vemos en el contexto que Yeshua va hablando, que es el reino,
quién es el mayor, qué es servicio, todo esto, lo que él les dice es, van a ser los que van a ir a todas las tribus y les van a llevar la instrucción. Es decir, los 12, finalmente, cuando fueron completados, fueron los que sentarse en el trono quiere decir recibir autoridad del Mesías. Juzgar a las 12 tribus quiere decir ir a las tribus y darles instrucción de qué hacer y qué no hacer. El reino de los cielos es acercado, por tanto, hacer esto. Prohibido esto. Y así vemos, por eso vemos las cartas, el libro de los Hechos y las cartas de los apóstoles escribiendo cualquier cantidad de instrucciones. Eso es que ya estaban sentados en 12 tronos, quiere decir recibido autoridad del Mesías para poder juzgar a las tribus, ¿no? Y juzgar a las tribus, dijimos que no nada más es llegar y emitir un juicio, sino más bien juzgar con justo juicio, juzgar con la Torá todas las cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo qué? Incluso a los gentiles les tocó juzgar. ¿Se acuerdan? Bueno, primero en el libro de los Hechos vemos cómo juzgaban ellos todas las cosas. ¿Cómo empezaron? Ahí va, una pregunta. Pedro, por ejemplo. Ándele, ya adelante. ¿Cómo empezó a juzgar Pedro? Pues a Ananías y su mujer. Exactamente. La propiedad, y ahí hicieron trampa, ¿verdad? Chanchulla, y querían... Sí, ahí los juzgó, ¿no? También cuando Pedro al principio, y fue antes que eso, si no mal lo recuerdo, en Shavuot justamente, cuando viene Shavuot, bueno, el Ruach HaKodesh, y todos los israelitas que estaban ahí empezaron a decir, ¿qué es esto, no? ¿Y qué pasó con Pedro? Se levanta y, varones israelitas, y les empieza a decir, eso también es juzgar. Y aparte también les dice, no se equivoquen, esto que ven no es que están borrachos. Así es, eso es juzgar, les empieza a decir, el profeta dijo así, ese es el cumplimiento y todo eso, ¿no? Entonces cuando ellos se levantaban y emitían una palabra, por eso Yeshua les dijo, no se preocupen en lo que van a hablar incluso, ¿verdad? Sí, porque el Padre, el Ruach, va a poner palabra en vosotros. Entonces eso era juzgar, básicamente. O sea, no es de que tenía que venir un rey como en la antigüedad y poner a sus consejeros y todos ahí con sus coronas reinando, porque básicamente es lo que los discípulos de pronto pensaron, ¿no? ¿Se acuerdan de aquellos 2 discípulos que estaban peleando? No, tú allá y tú acá, y yo queremos estar a tu lado, yo a un lado. Abogando. Y la mamá, sí, son bien buenos hijos, yo los conozco, ¿verdad? ¿Y qué dijo Yeshua? No les toca a vosotros, ¿verdad? Dice, pero dice, el que quiera ser el mayor, sea vuestro servidor. Y ya les empieza a decir, no se trata de tronos físicos, no se trata de coronas, de cetros, no se trata de anillos, sino se trata de ser humildes y servir. Eso era, servir. Y entonces ellos comenzaron a entender y dijeron, ese es el reino. Es el reino, no es otra cosa, no es como las naciones, de hecho, ¿no? Porque dijimos que el asunto se descompuso cuando el consejo de ancianos llegó con Samuel y dijo, danos un rey como las naciones. Ahí se descompuso y después creyeron que todo era como las naciones. Hasta que entendieron que dijo, no es como las naciones, es como el Padre quiere. Ya puso a su hijo como rey y ahora nos está invitando a su reino, y entonces las formas cambiaron, ¿no? O más bien regresaron a su forma original. Bueno, eso es alimentar. Cuando estamos hablando de todos aquellos que tenían necesidad del Mesías, pero el Mesías se tenía que ir, pues ellos tenían que cumplir el propósito. Ahora, como dijimos también en las clases pasadas, dijo Yeshua, no terminarán de recorrer todas las ciudades hasta que el Hijo del Hombre sea manifestado. Dijimos que hay 2 posibilidades. Los que estuvieron bien, a ver, los que estuvieron bien atentos a la clase, vamos a ver quiénes son. Ahí está, tiene la culpa el hermano entonces. Bueno, vamos a ver en la sala. Hay 2 posibilidades de
Ah, ¿sí? No había clases. Ah, ya. Ah, sí, por los 7 días de Sukkot, sí. Bueno. Que no nos pregunten más. Bueno, ni escucharon la grabación entonces tampoco. No hicieron la tarea. Ok, a ver, dijimos que hay dos formas de interpretación respecto a actualmente, pues, ¿no? Lo que se dice, ¿no? Respecto a dice aquí, cuando él resucitó la primera, a ver, dio a entender que no deberíamos enseñar la Torah. Ok, bueno, aquí hay unos que están diciendo. Bueno, habíamos dicho que hay dos formas de interpretación en el tema de... Hay dos formas de ver, dijimos, el asunto de... No terminarán de recorrer todas las ciudades de Israel hasta que el Hijo del Hombre sea manifestado. Dijimos que hay dos. La primera, dicen, no se ha cumplido, porque sigue el mensaje a todas las naciones, porque dice por ahí alguien, en todas las naciones hay una ciudad de Israel, o sea, hay israelitas, ¿no? Así genéticamente, vamos, el asunto del efraimismo, ¿no? Las tribus siguen perdidas. Pero por otro lado dije, pero bueno, si también se dice que ya no hay apóstoles, pues entonces deberían de vivir hasta el día de hoy los apóstoles que fueron enviados a todas las ciudades. Pero es imposible porque ellos murieron. Entonces, por otro lado dijimos, pero vemos que el asunto, el punto importante o más bien complicado es antes de que sea manifestado el Hijo del Hombre, o en algunos textos dice antes de que el Hijo del Hombre venga. Cuando vimos esta parte dijimos que Yeshua estaba hablando de su manifestación gloriosa. Entonces quiere decir que definitivamente ellos en el primer siglo no llegaron a ir a todas las ciudades de Israel de aquella época, porque el Mesías se manifestó antes. Pero el hecho de manifestarse no quiere decir que no iban a continuar, sino que Él les dijo, sigan todavía, vayan, dice, quédense en Jerusalén para que sean, ¿verdad?, llenos del Ruach HaKodesh, den testimonio en Judea, en Samaria, en Galilea, y luego dice, hasta lo último de la tierra. Es decir, la otra posibilidad es esta, la que dijimos, que estaban yendo por las ciudades de Israel de aquella época, y antes de que terminaran, Yeshua fue manifestado, muerto, resucitado, exaltado, y ellos después continuaron con las demás ciudades, ¿verdad?, llevando el mensaje. Continuaron. Y no hasta el día de hoy, simplemente ellos en su generación continuaron y finalmente hasta las últimas décadas del primer siglo, todas las ciudades de Israel, incluso en la diáspora, recibieron el mensaje de Yeshua. Porque en el libro de los Hechos eso da testimonio. Incluso dice que Pablo, cuando llegaba a alguna ciudad en el exilio, lo primero que decía, Yeshua es el Mesías. Y dice... Y en la sinagoga dice que él leía el rollo y entonces les persuadía de que Yeshua era el Mesías usando las escrituras. ¿Ah? Entonces, bueno, a lo que iba pues finalmente es de que ellos estaban cumpliendo esta figura profética de llevar el alimento, de llevar la Torá, de llevar la interpretación, de llevarlo a los dos peces, que hace alusión a las dos casas en el primer siglo, las cuales no se quedaron sin escuchar que el Mesías había venido. Porque me quedé en el verso 43, ¿no? 6:43 de Marcos. Recogieron 12 cestas llenas de pedazos y también de los peces, es decir, volvieron. Este texto nos hace una representación de que lo que Yeshua hizo, el milagro que Yeshua hizo de multiplicar el alimento, espiritualmente hablando, era suficiente para que ellos lo siguieran llevando a todas las ciudades de Israel y todos fueron alimentados por la palabra, ¿verdad? Eso que él dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Eterno. Ahora, después de eso, finalmente, el alimento, por otro lado, se extendió todavía a las naciones, ¿verdad? Porque hasta el día de hoy recibimos el alimento, ¿no? Que es la palabra que el Mesías habló, ¿no? Y bueno, hablando en términos alegóricos,
pedacitos que nos han llegado, pero nos ha llegado, ¿verdad? El sabor de esa predicación, y pues está en los escritos que tenemos, ¿no? Sí, esto que está diciendo es muy, bueno, a mí me pone en orden mucho de la palabra, porque siempre entendemos las palabras de nuestro Señor Yeshua como para aplicación futura, olvidándonos que se las estaba diciendo en ese momento para que se cumplieran en ese momento. En ese momento, sí, especialmente para aquellos que estaban esperando la promesa, ¿no? Porque vemos que toda la Escritura dice que todo Israel estaba a la expectativa, estaban tensos, dice el historiador el escritor Mario Sabán, dice que el judaísmo cuenta hasta 24 aspirantes al Mesías en el primer siglo, porque estaban todos de que ya viene, y cualquier lidercito que veían, que sea el Mesías, y lo lanzaban, y que sea, así como los políticos, ¿no? Aquí está nuestro candidato, y estaban ansiosos por el Mesías. O sea, todo Israel esperaba la manifestación del Mesías, porque sabían, por el libro de Daniel, que llegaba el tiempo, ¿no? Entonces, cuando aparece el verdadero, pues obviamente los que lo vieron, pues lo vieron, pero sí, era el tiempo de ellos, ¿no? Que dijeron, este es del cual habló Moisés. Ese es el Mesías, decían ellos, ¿verdad? Lo hemos encontrado, ese es el Mesías, el profeta del cual habló Moisés. Entonces, bueno, ellos tomaron de ese alimento y finalmente, pues, alimento hasta el día de hoy. Su correspondencia en este evento está en Lucas, como lo mencioné, Lucas 9. Ahí viene también hasta el 17. 9, del 1 al 17, nada más para tenerlo por aquí en cuenta. Déjenme regresar a Mateo. Vamos en paralelo, vamos a otro evento. Mateo capítulo 12. Hay un evento que ocurre aquí, del cual también tenemos conocimiento, por supuesto. Vamos a leer Mateo 12, del 1 en adelante. Dice, por aquel tiempo, Yeshua pasó por entre los sembrados en un día de Shabbat. Sus discípulos tuvieron hambre y empezaron a arrancar espigas y a comer. Y cuando lo vieron los fariseos le dijeron, mira, tus discípulos, tus alumnos, tus talmidim, hacen lo que no es lícito hacer en día de reposo. ¿Qué era que no era lícito? Bueno, hemos hablado también de aspectos de lo que es lícito y lo que no es lícito según la Torah, porque definitivamente hay cosas que son muy explícitas, y salir, como dice aquí, no sé cómo vienen sus versiones, a cegar o a arrancar espigas, a cortar, básicamente era una prohibición. En Shabbat no vas a salir, ¿verdad?, a sembrar o a cosechar. Es decir, estaba dentro de los términos de la melajá. Espigar y comer, dice acá otra versión, espigar y comer. Bueno, porque vamos a ver el contexto, ¿no? Lo que Yeshua menciona. Definitivamente porque había alajot, es decir, takanot, mandamientos de los fariseos, que se basaban en otros mandamientos para extenderlos. Pero este realmente no era un mandamiento necesariamente de los fariseos. Tenía una, podríamos decir, un retoque, podríamos decirlo, ¿no? Fariseo, porque en la Torah específicamente no dice, no vas a salir en Shabbat a cortar espigas, pero sí dice en Shabbat, bueno, cuando reciben la Torah, el Padre les envió el maná, y dice que el sexto día envió doble porción. Entonces dice que una israelita salió el séptimo día, dice, a recoger, a ver si había, ¿no? Y no había nada. Y otro dice que
quiso guardar entre semana, ¿no? Más y entró en putrefacción. Entonces, a partir de ese tipo de historias, se toman algunas takanot. Por ejemplo, el hecho de no salir el día séptimo quiere decir, en Shabbat no tienes por qué ir a buscar tu comida, porque ya en el sexto ya tienes que tener listo todo para Shabbat. Entonces, a raíz de eso, se crea un nuevo mandamiento, que es parte de un mandamiento, pero ya es una prohibición, de tal manera que ya en Shabbat mejor ni salgas ni a comprar, ni a vender, ni a traer nada, ni nada de eso, todo tenlo ya listo. Entonces, básicamente de ahí, porque específicamente no dice prohibido en Shabbat salir a espigar, así tal cual no dice. Entonces se entiende que por un lado es parte del mandamiento, pero por otro lado se entiende que los rabinos ya habían desarrollado lo que se conoce como Avot Melahot, ¿se acuerdan? Las 39 prohibiciones de trabajo. Avot Melahot quiere decir transgresiones de trabajo. Melajá es en hebreo, cuando en Génesis aparece la palabra melajá, tiene que ver con trabajo. Y bueno, cuando ellos dicen ¿qué es trabajo? ¿Qué es una melajá? Entonces desglosan 39 trabajos prohibidos en la Torá, y una de ellas, por supuesto, es cortar. Dicen cortar es una melajá. Cargar, mover, sembrar, empiezan a hacer varias, a sacarlas del principio de melajá. Entonces, bueno, dentro de Israel, por supuesto que estaba prohibido, y Yeshua lo sabía. De tal manera que cuando le dicen, ¿por qué tus discípulos hacen lo que está prohibido?, él nos responde, ¿en dónde está prohibido? Él no dice, a ver, muéstrame la Torah, a ver qué está escrito. Él en realidad les da una explicación en donde secunda que sí está prohibido, pero les enseña que es más importante otra cosa, ¿verdad? Otra cosa. Más importante es, en este caso, y ahorita lo vamos a ver, la misericordia, bueno, finalmente lo pone ahí, que basarse estrictamente en un mandamiento para cumplirlo y dejar de ser algo más importante, ¿no? Entonces, ahora, ellos podrían hacer esto cualquier día de la semana, ¿verdad? Ellos podrían comer, bueno, la Torá, por ejemplo, dice, cuando pases por el terreno de un hermano tuyo y hay uvas, dice, puedes ir y comer uvas. Si hay aceitunas, si hay lo que sea, ¿no? Dice, no puedes agarrar y llevártelo a la bolsa, eso sí está prohibido, porque eso es robo. Pero mientras vas pasando, sí puedes comerlo, ¿no? O los pobres que pasaban por las esquinas de los sembradíos y también podían comerlo, ¿no? Cualquiera que hacía esto, lo hacía, pero entre semana, no en Shabbat. En Shabbat, en teoría, ya tuvieron que haber tenido lo suyo, ¿no? Sin embargo, Yeshua, aparte de que pasan y comen, lo cual estaba permitido, el problema era que lo estaban haciendo en día de Shabbat. Bueno, ¿por qué lo hacían en el Shabbat? Bueno, porque en teoría vemos que Yeshua andaban por todos lados, iban compartiendo de sinagoga en sinagoga, y pues no tenían ni tiempo ni para comer. Entonces, bueno, vamos a ver lo que dice más el texto. Le dicen a él, tus discípulos hacen lo que no está permitido hacer en el día de Shabbat. Mateo 12:3 dice, pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Elohim y comieron los panes consagrados que no les era permitido comer, ni a él, ni a los que estaban con él, sino solo a los ministros. ¿O no habéis leído en la Torá que en los días que los días de reposo los ministros en el Bet Hamikdash profanan el día de reposo y están sin culpa? Pues os digo que algo mayor que el templo está aquí. Algo mayor que el templo está aquí, dice. Fíjense nada más. Bueno, número 1, porque antes de ir al punto, primero les dice
Porque al final viene el famoso texto, ¿no? El Hijo del Hombre es el dueño del Shabbat. Cualquiera podría decir también que en base a esta primera explicación, cualquiera podría, y es que el judaísmo siempre tiene un pero para cada expresión de Yeshua, y se suele decir pues que es demasiada jactancia, ¿no? Así como que decir, a ver, te sientes más que David y te sientes más que los ministros, ¿verdad? Sí. Que nada más por esa explicación puedes decir que tú puedes hacer lo mismo, nada más porque dices que eres más que ellos, porque aquí Yeshua definitivamente no dice que no estaba prohibido. Él está secundando básicamente que sí está prohibido. Pero por otro lado también él está tomando ejemplos en el Tanaj de cómo se ha transgredido esta parte. Ahora también hay un reclamo del judaísmo en donde dicen que David, este texto también estaba fuera de contexto, pero bueno, la escritura sí lo menciona, que David sí hace esto, ¿verdad? Y se acuerdan que él llega, ¿verdad? Y entonces dice que empiezan a comer, andaban todos hambrientos, Después por causa de eso matan a los sacerdotes. Sí, ya después por eso sí va Saúl y mata a todos los ministros. Entonces, David definitivamente toma de lo que está prohibido, y David era un hombre muy temeroso. David no se la piensa dos veces. No dice, ay, comeré o no comeré, Señor, ¿qué hago, verdad? No estaba así como que, imagínense, ese hombre cuyo corazón era como el Eterno lo quería, o sea, ahí no se la pensó. Ahí dijo, ¿saben qué? Pues agarren y órale, ¿no? Imagínense. Corriendo de un lado para otro, luchando, sin comer, mal dormidos, desvelados, desmañanados, todo, y con hambre, pues les dijo, órale, coman. ¿Qué es lo que menciona aquí Yeshua? Porque más adelante lo va a decir, que fue una transgresión lo que hizo David, definitivamente, porque esos panes que estaban consagrados solamente eran para los levitas, ¿no? El resto de Israel no los podía comer. Después menciona a los levitas que en el Bet Hamikdash ellos se la pasan haciendo melajot. ¿Por qué? Porque pues obviamente cargan, cortan la yugular del animal, destazan, prenden fuego en el altar, o sea, hacen todo lo que está prohibido. Todo lo que está prohibido. Y les dice él, ¿y por qué están sin culpa? Obviamente pues es parte del servicio. Es decir, finalmente, ¿para qué eran los mandamientos? ¿Para qué era la Torah? ¿Para qué era la Torah? Ahorita vamos a esto. Y después de todo eso dice, pero os digo algo mayor, que el templo está aquí. Es decir, Yeshua se estaba posicionando en un lugar en donde él podía tomar las mismas decisiones, ¿verdad? En base a la importancia de David y los ministros, de tal manera que la razón que va a explicar no tiene que ver solamente con autoridad, o porque él es el Mesías, o porque es mayor que David y los ministros, sino porque simplemente el mandamiento está hablando de misericordia y no sacrificio. Dice aquí en el verso 7, pero si hubierais sabido lo que significa, y aquí, si ustedes, y esta expresión como que de pronto se nos pasa de largo, ¿no? Si hubierais sabido lo que significa misericordia, porque nos enfocamos más a, ay, sí, misericordia y no sacrificio. Pero cuando dice, si hubieras sabido lo que significa, ¿cómo dicen sus versiones? A ver si hay versiones que digan diferente. Si entendierais qué significa misericordia, quiero y no sacrificio. Si entendieran, si aquí dice la de Ricardo Álvarez, comprendido, si hubieran comprendido. Si supieseis, dice en la de Miguel también, si ustedes hubieran conocido lo que es esto, misericordia, deseo y no sacrificios, en la de Yerusha. La de Guadalupe, si hubieran conocido, si supiesen. ¿Qué importancia tiene esta expresión? Pues muestra el espíritu de la Torah, ¿no? Sí, por ejemplo, hay un dicho que se dice, que es, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿verdad? Es como, ya nos cayó el 20, ¿verdad? Ya hasta que
no lo tenemos es cuando, híjole, ¿cómo no lo hubiera aprovechado? ¿Cómo no hubiera hecho uso verdadero de lo que tuve y ya no lo tengo? Esa expresión como que nos hace caer el 20, así como que lo importante que es saber en el momento preciso lo que tenemos o lo que podemos hacer. Entonces lo que está diciendo Yeshua aquí es, si supieran realmente lo que es el espíritu del mandamiento, que siempre busca el bien, siempre busca la bondad, siempre busca la misericordia, porque los mandamientos que entregó el Eterno no eran para mal, así dice, sino para bien. Pero el problema de no ver el bien es de que finalmente se terminan haciendo por la obligación, pero no por el bien. Es que debes, es que está prohibido ahí, es que así dice, ¿verdad? Pero ahí se les pasó eso y pensar, por supuesto, lo que Yeshua nos está enseñando ahí. ¿Qué nos está enseñando ahí? Que el mandamiento es para ver el favor del Eterno y de tal manera que en el juego de mandamientos, por eso después los rabinos obviamente hicieron esta ley de cuál es el mayor, ¿no? Yeshua y también otros rabinos en el primer siglo hacían esto, bueno, ¿cuál es el mayor? ¿Cuál es el que más pesa? Porque había una sección de fariseos que ahí no les importaba cuál pesaba, sino el momento que se podía cumplir y se cumplía, y sin importar si incluso si había un muerto. Pero por otro lado había quienes decían, no, es que si hay un mandamiento mayor dentro de una situación y se está quebrantando otro que es menor, se puede hacer. Y eso era lo que estaba diciendo Yeshua, ¿no? Entonces, el punto es que cuando dice Yeshua, si hubiera sabido lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, entonces, porque la misericordia, el amor, el perdón y lo que buscaba el Eterno superaba en realidad el acto. Por ejemplo, dentro de la muerte del Mesías y su sufrimiento y todo lo que vivió, había algo más grande, ¿verdad? Dentro del sacrificio, dentro del dolor, dentro de la soledad, había algo más grande que era el amor del Padre. De tal manera que no estimó a sí mismo a Él por amar a todo el mundo. Pero si hubiera dicho, no, pues es mi hijo, ¿por qué? Entonces no hubiera mostrado su amor, ¿verdad? Entonces el acto mismo es lo que solamente se ve, pero el amor es el que está adentro trabajando. Entonces en el mandamiento, aquí lo que está enseñando finalmente Yeshua es que así como David y así como los ministros llegaron a quebrantar un mandamiento o varios mandamientos solamente por hacerles un beneficio que la misma Torá también provee, que es poder alimentarse, poder comer, porque es un beneficio que el Padre da, no tiene por qué prohibirlo en esta circunstancia, solamente porque no se puede cortar. Solamente porque no se puede cortar. Eso no le hace daño a nadie, ¿verdad? Eso no le causa ningún daño a nadie, ¿no? Y solamente el Eterno es el que lo sabe pesar. Solamente el Eterno es el que sabe pesar si alguien cortó una espiga en Shabbat. Porque eso a quién le afecta? A nadie. Se animó que salga el dueño, oye, ¿por qué cortaste, verdad? Sí. ¿Verdad? Simplemente pues, no le afecta a nadie. Entonces es el Padre, es el que pesa. Entonces dice que pesa el corazón, así es, que pesa la intención. Porque una cosa es, Shabbat, no, pues vámonos y pues divirtámonos. No, pero el mandamiento, no importa. Luego el mandamiento, es una cosa es la mala intención, ¿no? Pero otra cosa es cuando hay una necesidad verdadera y entonces ahí ya no se puede interponer un mandamiento de hombre que no, es que no puedes salir porque la Torá dice, no saldrás de tus contornos. Pero si es por vida, por cuestión de vida, por una necesidad mayor, hacerle un bien a alguien, sí se puede hacer. Y eso es lo que en el primer siglo sí había una escuela que era la escuela de Shammai, es la que permitía, por ejemplo, que un enfermo, si estaba enfermo y necesitaba que lo llevaran cargando, lo podían cargar. La escuela de Gilel decía, no, está prohibido.
Si se está muriéndose, yo quiero, sí, mejor que esa es la voluntad del Eterno, decía él, ¿no? Entonces había ese tipo de pensamientos. Yeshua se inclina aquí más bien a decir, es primero la misericordia antes que el estricto cumplimiento de un mandamiento, ¿no? Por otro lado dice, si hubieras sabido que lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no hubieras condenado los inocentes. No hubieran condenado los inocentes. ¿Qué les parece? ¿Cómo dicen sus versiones? Igual, no condenarías a los inocentes. No condenarías a los inocentes. Verso 7 al final. Dice por acá, no habrían condenado a mis discípulos, que son inocentes. Dice la versión de Jairo, ¿eh? No habrían condenado a mis discípulos, quienes son inocentes. Obviamente él se refería en primera instancia a sus discípulos, por supuesto, ¿no? No habrían condenado a los discípulos. Si ahorita entraran unos fariseos modernos, ya nos estuvieran condenando. ¿Por qué prendieron la luz? ¿Por qué tienen prendidas las computadoras? Está prohibido esto, está prohibido el otro. Manos arriba. Manos arriba. Yo creo que desde por qué nos venimos para acá. Sí, ¿por qué salieron de su casa? Si traen auto, ¿por qué encendieron el auto? Si es una chispa. Es una chispa al encender el auto, y aunque sea eléctrico, no importa, cualquier chispita ya. Y la combustión y todo eso, ¿no? Eso es. Eso es. Según ellos, casi, ¿no? Eso pasó con los discípulos, así de sencillo. O sea, lo que Yeshua está viendo es una exageración humana que no percibe más que pues una observancia, pues ahora sí que aparentemente muy rigurosa, muy fiel, pero sin tener en cuenta otros elementos, ¿no? Que en la misma Torah, pues, por supuesto, ahí Yeshua se los está mencionando, ¿no? Entonces, eso es importante porque especialmente nosotros que conocemos el movimiento mesiánico y sabemos, hay gran cantidad de movimientos basados en el judaísmo que traen a la gente con un estrés en Shabbat, ¿verdad? Que pobres, o sea, ya no es Shabbat, ya es esclavitud a un montón de cosas, de prohibiciones en el día, y no estoy hablando de que sea un Shabbat con libertinaje, no, tampoco, ¿verdad? Sino que sabemos que es mandamiento y sabemos en la libertad de Yeshua qué es lo que podemos hacer, como si queremos participar de una reunión, pues pueden moverse en un auto, por ejemplo, ¿no? O en un taxi, ¿no? O caminar más de 50 pasos, porque en el judaísmo está prohibido. Entonces estas cosas así, ¿qué es más importante? ¿Detenerme porque no puedo caminar más de 50 pasos? ¿O superar los 50 pasos porque deseo estar en la congregación, ¿no? Entonces ese tipo de cosas son las que aquí Yeshua nos enseña, yo creo que en muchos aspectos de Shabbat y de los mandamientos, ¿no? Porque muchas de las cosas que me preguntan a mí es eso, ¿no? Hermano, me dijeron que no se puede hacer esto. Hermano, ¿qué piensa el otro? Hermano, es en Shabbat, sí, en las fiestas, ¿no? Todo esto. Entonces, sí hay mandamientos, por supuesto, bien explícitos. Por ejemplo, cesarás, ¿no? Pero también cesar el día de reposo, fíjense, para alguien que entra nuevo, y luego llegar y no, es que tienes que descansar y renuncia a tu trabajo y renuncia a todo, y pues se pone la gente así como, o sea, sí, o sea, si no tiene la fe que tiene aquel que está exigiendo, ¿verdad? Así como que pues voy a dejar todo de pronto de un momento a otro, no, porque si traemos toda una vida, por ejemplo, ¿no? De vivir así, de adoctrinamiento y de exigencias del mundo, yo no creo que el Eterno en el primer momento que se sepa alguien de Shabbat, luego le diga, ya guarda Shabbat, así, de plano, así, pum, y darle un cortón, ¿no? No ha ido limpiándolos poco a poco. Poco a poco, sí. El pescado no hay una máquina que todas las escamas así, pum, ya, se fueron. Sino empieza a tallar las escamas, ¿va? Por los lados, así, hasta que ya no se quede ninguna. Poco a poco. Y luego las espinas, ¿verdad? Entonces, me han preguntado personas así porque hemos tenido hermanos que llegan
y dicen, no, es que a mí me dijeron, deja tu trabajo rápido y deja tu familia y deja todo, y me metí en problemas y ya me quedé con deudas y no sé qué. Y les digo, no, no es eso, no, así no es la cosa, ¿no? El mandamiento es más, a los primeros creyentes, el Virgen Gentil, les dieron de entrada 4 mandamientos para que comenzaran en Hechos capítulo 15. Ni siquiera les dijeron, aquí está toda la Torá y cúmplala ya, porque si no, no van a entrar al reino de los cielos. Comenzaron con 4 que son elementales, ¿verdad? Dice, porque después en la sinagoga pues iban a comprender más, poco a poco, ser lavados, ¿no? Entonces ahí está la misericordia también. Yeshua, no crean que nos está llamando, y más a los que están entrando por recientemente al conocimiento de la Torá, a él no le interesa que de un día para otro guardemos toda la Torá, sino que más bien nos está enseñando que el Padre es tan amoroso que nos está recibiendo y nos está lavando poco a poco para que entonces seamos después perfeccionados y santificados, ¿verdad? Y ahí también depende, también hay quienes van rápido y hay quienes van muy lento, porque también a eso hay que entenderlo, ¿no? Bueno, el caso es de que aquí Yeshua está poniendo este punto importante, ¿no? Que es la misericordia antes que el sacrificio, que el cumplimiento estricto de algo que el ser humano, como ser humano, cree que debe de ser así tajantemente, ¿no? Finalmente, Yeshua agrega en el 12:8, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Y esto, por supuesto, que también ya, aparte de que habla de Shabbat, aparte de que él habla de que él guardaba el Shabbat, también está hablando de que, pues finalmente, él tiene la capacidad, como el Mesías, superior a David y a los ministros, de poder hacer regulaciones en Shabbat respecto a la Torah. O sea, no es cualquier persona como para decir, así lo dijo Gilel o así lo dijo Shammai, sino le está diciendo, es que yo soy la autoridad. Yo soy la autoridad de Shabbat. Yo soy el que regula los asuntos de Shabbat, ¿no? Los mandamientos. Y tiene la capacidad, tiene la autoridad, porque siempre a él le decían, ¿con qué autoridad haces esto, no? ¿Con qué autoridad dices aquello? ¿Quién te mandó? Y pues obviamente si él es enviado del Padre, pues fue el Padre el que separó el Shabbat, ¿verdad? Y a través del Mesías, y el Mesías ahí estaba en el principio. Por otro lado, ahora esto no es porque el cristianismo también, por otro lado, malamente hablando, en el asunto de lo que dice aquí Yeshua, lo toma como para decir, es que Cristo quebrantó Shabbat, y es que ya no se tiene que guardar, y ya podemos hacer esto, ya podemos hacer lo otro, entonces se van por el otro lado. ¿Por qué? Porque creen que el acto mismo que Yeshua acaba de hacer es una forma anárquica totalmente contra la Torah, y entonces empezar a irse hasta el otro extremo, de tal manera que tanto los papas como los pastores pueden decir qué hacen y qué no hacen en Shabbat, ¿verdad? O incluso cambiarlo y decir, no, ahora ya no, ahora es el domingo, ¿no? Y ese es otro gran problema, ¿no? Cuando Yeshua aquí está diciendo, porque el Hijo del Hombre es el Señor de Shabbat, está diciendo que es Él el que tuvo ahí la capacidad no solamente de dar la explicación con ejemplos, sino de poderle decir a sus discípulos que están libres de juicio, libre de transgresión, por la misericordia, pero que es, ¿cómo les puedo decir? Que es el Mesías el que determina todo esto y no los hombres. Es decir, los fariseos habían determinado leyes extras para Shabbat. El Mesías dice, yo soy la autoridad, porque hay otra parte en donde Yeshua dice, mi Padre y yo hasta el día de hoy trabajamos. Un día alguien me dijo eso, es más, un día una persona, porque cuando estaba hablando de las melajot, una melajá, por ejemplo, es crear algo, ¿no? Y un día una persona me dijo, bueno, es que yo lo que hago ni siquiera es trabajo, para mí es
¿eh? Es un hobby, es una alegría, es lo que me agrada hacer, ¿no? Así que yo en Shabbat no trabajo, en sábado, pero sí hacía cosas, aunque se refería a que no era un trabajo, pues algo pesado, ¿no? Pero su trabajo era crear cosas, ¿no? Entonces dije, bueno, estrictamente hablando, el Eterno dejó de hacer y cesó en Shabbat. Entonces, un principio es ahí, dejar de hacer. Por eso te vas a detener de tu obra para dejar de hacer. A lo que voy es de que cuando Yeshua dice que Él es el Señor de Shabbat, algunos se atreven a posicionarse junto con Él y decir, bueno, yo también voy a decidir qué hacer y qué no hacer. Pero eso no nos compete a nosotros, eso le compete al Mesías, pero no a nosotros. De tal manera que yo no puedo decir, bueno, si el Mesías dijo que pudo ir a cortar, bueno, yo también decido que puedo prender fuego, así leña y horno, o puedo ir a hacer negocios. Al cabo, él lo hizo, ¿no? No. Cuando dice el Hijo del Hombre es el Señor de Shabbat, y cuando dice mi Padre y yo hasta hoy trabajamos, es porque son ellos los que nos dieron el Shabbat, ¿me entienden? Para el hombre. No somos nosotros los que decidimos, según lo que hicieron ellos, si trabajamos hasta el día de hoy o no trabajamos. Por ejemplo, yo puedo decir, yo trabajo en Shabbat, porque yo tengo que hacer cosas que a lo mejor ustedes no hacen, en el sentido de lo que hacemos, ¿no? Pero no es un trabajo que yo haga para mí mismo, ¿me entienden? No es algo que, es independiente, ¿no? O es algo para mí, o es mi trabajo. No, sino es el servicio que yo hago, pero lo hago para el Creador, ¿no? O cualquiera que suele hacer esto, pues lo hace para el Creador. Pero no es el negocio, no es el trabajo en sí. Sino que aquí es donde vemos finalmente también que cuando Yeshua explica, ¿no? Por ejemplo, los ministros quebrantan los mandamientos, pero son sin culpa. David quebrantó el mandamiento, pero sin culpa, hablando en el sentido de la misericordia. Así que no es lo que nosotros lleguemos a decir, sino más bien que Yeshua está finalmente poniendo su autoridad. Bueno, Él es el Hijo del Hombre, Él y su Padre hasta el día de hoy trabajan, y después Él menciona, lo vamos a ver más adelante, pero el Shabbat fue dado ¿para quién? Para el hombre, ¿verdad? Cuando dice, porque el día de reposo fue dado para el hombre y no el hombre para el día de reposo, también está diciendo, si nosotros no somos el Mesías y Él solamente tiene la autoridad para regular, pero nosotros somos Adán, entonces Él regula para nosotros y nosotros nos beneficiamos del Shabbat hasta el día de hoy, ¿verdad? Haciendo uso, por supuesto, de misericordia primero y no de sacrificio, ¿verdad? Y poder entonces entrar en un reposo que es reposo, que no es no son leyes solamente que tengamos que ejecutar, sino más bien instrucciones en las cuales nos podamos beneficiar, ¿no? Entonces cuando dice porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado, también lo podemos ligar con Apocalipsis, ¿no? Cuando Él viene a juzgar según las obras de cada quien. Sí, por supuesto. Sí, porque él cuando dice que va a juzgar, cuando en su segunda venida, pues por supuesto, porque Él no puede estar, aunque Él daba testimonio en carne, Él no puede estar sometido al juicio, porque Él es el juez, Él es el que va a dictaminar sentencia. Ajá. Así es. Sí, obviamente la Escritura dice que Él fue obediente al Padre en todo, ¿no? Él fue obediente en todo, ¿no? Y por eso se sentará como juez, ¿no? Pero bueno, la transgresión aquí que regularmente en el caso del cristianismo, la transgresión que se suele usar aquí para decir, bueno, Él quebrantó el día de reposo y por eso hacemos esto, por eso hacemos aquello, no tiene absolutamente nada que ver con lo que Yeshua hizo. O sea, Él lo hizo porque Él, como dice aquí, Él es el amo del día de reposo, ¿no? Y Él puede regular y Él puede reglamentar en ese caso. Bueno, después de eso agrega
Bueno, dice que de ahí se movieron, dice, pasando de allí, entró a la sinagoga de ellos, y aquí había allí un hombre que tenía la mano seca, y para poder acusarle le preguntaron diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y aquí viene otra vez. Y él les dijo, ¿qué hombre habrá de vos? Y esos de los ejemplos, así que, ay, de veras, cuánta razón tiene, ¿verdad? Ese es de los que, la sabiduría, pues, del Eterno que estaba sobre él era maravillosa. Y les dice, a ver, ¿qué hombre de ustedes que tenga una sola oveja, si ésta se le cae en un hoyo en el día de reposo, no la saca de ese hoyo? ¿A poco la van a dejar ahí? O sea, es lógico, ¿no? O sea, ahí nos está mostrando, pues, misericordia primero, después, antes que sacrificio, ¿no? Dice, pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Y todavía agrega aquí, ¿no? Por tanto, es lícito, está permitido. Todas esas preguntas que tenían que ver con ¿está permitido o no está permitido? No te está permitido hacer esto. Tenía que ver con la Torah, por supuesto, y las leyes que también ellos habían agregado, ¿no? Pero específicamente, por ejemplo aquí, sacar una oveja de un pozo, para ellos, la Torah no lo prohíbe. La Torah no prohíbe que un animal sea sacado de un pozo. Pero para ellos cargar era una melajá. Automáticamente cargar, dicen ellos, cuando el ser humano con su fuerza, con su dependencia, con su poder, controla un objeto, o en este caso un animal, dice eso es una melajá. Entonces eso está prohibido. Para ellos estaba prohibido. Entonces les pone el ejemplo claro, ¿no? Aquí no es un objeto que cualquiera puede decir, bueno, pues lo saco mañana. No, aquí es una ovejita, ¿no? Es un animalito que está en un pozo y pues ya de plano, a menos que la persona no tenga amor, ya ni siquiera, ¿no? Por la ovejita, ¿no? Así que diga así como que no me interesas, o sea, ya sería demasiado, ¿no? Pero les pone el ejemplo que cualquiera, por supuesto, podría decir, no, pues sí la voy a sacar, no voy a dejarla ahí. Entonces, es de los ejemplos así más impresionantes. ¿Quién de ustedes que tiene una sola oveja, y se le cae un hoyo en el día de reposo, a poco no la va a sacar de ese hoyo? Y entonces cuando lo dice, ¿cuánto más vale un hombre o una oveja? Por tanto, está permitido. Ahí está. Sí está permitido hacer el bien en el día de reposo. Aquí, rápido. Entonces dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió y le fue restaurada, dices, sana como la otra. Aún con esto, vean lo que dice en el 13, pero dijo, pero cuando los fariseos salieron, se confabulaban contra él para ver cómo podrían destruirlo. Fíjense nada más. Mas Yeshua, sabiéndolo, se retiró de allí y muchos le siguieron y los sanó a todos y les advirtió que no revelaran quién era él. Dice en el 17, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo, mirad mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma, sobre él pondré mi ruaj, y a las naciones proclamará justicia, no contenderá, ni gritará, ni habrá quien en las calles oiga su voz. No quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que humea, hasta que lleve al triunfo la justicia, y en su nombre pondrán las naciones su esperanza. Ahí está, y bueno, un texto de la profecía que hablaba sobre él, las características de él, especialmente esta parte donde dice, ni habrá quien en las calles oiga su voz. De hecho, en la tradición judía hasta el día de hoy, fíjense, es muy interesante porque yo escuché de un rabino hace unos años, en donde decían ellos que era necesario que cuando llegue el Mesías, bueno, ellos dicen que apenas va a llegar, que cuando llegue el Mesías, una de las características, dicen ellos, que va a tener el Mesías es de que jamás diga
Ani Hamashiach, yo soy el Mesías. Nadie, o sea, él no tenía que decir por sí mismo, yo soy el Mesías. Fíjense qué interesante. Así dicen los judíos hasta el día de hoy. Ajá. ¿Por qué? Porque hubo muchos que sí llegaron a decir, ¿no? Por ejemplo, Shabbatai Zvi llegó a decir que él era el Mesías, ¿no? Pero Yeshua jamás le dijo a Israel entre las calles, yo soy el Mesías, yo soy jamás. Al contrario, decían, no digan. Y un día, y ahorita lo vamos a ver, llegó a sus discípulos y les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Verdad? Entonces, para él era prioritario eso. ¿Por qué? Porque en realidad es que en la profecía viene esto. Bueno, viene también además, dice, mirad a mi siervo que he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Sobre él pondré mi ruach, ahí está, eso es Mashiach, ungido. Sobre él, aquí es el Padre, por supuesto, el Eterno hablando a Israel. Del Mesías dice, sobre él, sobre mi siervo voy a poner mi aliento. Y las naciones proclamarán justicia. ¿Cómo dicen sus versiones? ¿Igual? Los gentiles anunciarán juicio. Y a los gentiles anunciará juicio. ¿Cuál otra? A ver si hay alguna más. Y anunciará el derecho a los gentiles. Anunciará el derecho a los gentiles. A ver, y a los gentiles anunciará juicio. A ver, vamos a ver más versiones porque aquí como que tiene una pregunta esta expresión, ¿no? Dice por acá, ese verso precisamente lo descarta como Dios. Sí, así es. De hecho aquí está diciendo del ungido, ¿no? Del Padre. Juicio a las naciones. A ver, ¿cuál más? He aquí mi siervo al cual he escogido, mi amado, en el cual se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. A los gentiles anunciará juicio. Justicia, dice por acá, a los gentiles Kadosh. Juicio a las naciones. Y a las naciones proclamará justicia. ¿Ok? Y a los gentiles anunciará juicio. Mishpat. ¿Ok? Porque de entrada podemos decir, y a las naciones proclamará justicia. O algunas palabras, algunas versiones de juicio. Pero el juicio se escucha como que condenar, ¿verdad? Condenar a las naciones, condenar a los gentiles, como que acusarlos, ¿no? Uh-huh. Pero más bien el profeta, o el Eterno a través del profeta, estaba hablando que aparte de Israel, también él iba a enseñar a las naciones la justicia de la Torah, la justicia del Eterno. Era eso, ¿verdad? Anunciar a todas las naciones, a todos los gentiles, esa justicia, que es pues finalmente la justificación, ¿verdad? No va a contender, ni va a gritar, ni habrá quien en las calles oiga su voz. ¿Contendía Yeshua? Pues parecía. En realidad se defendía de los ataques, pero él no llegaba así a contender realmente, o sea, no siempre. Más bien llegaba y juzgaba las cosas, ¿no? O se defendía cuando lo cuestionaban, ¿verdad? Pero no era un alborotador así gratis, no llegaba a pelearse nada más por pelearse. En realidad juzgaba las cosas. Cuando se presentó la ramera, ¿no? Que la habían encontrado. Ajá, ajá. Casi le abrió la boca. No. Y se quitó a toda la gente de encima. No, para nada, no hacía ese, y dice ahí, ni gritará, ¿verdad? Como hoy los apóstoles aquellos, ¿verdad? La prosperidad que se la pasan gritando, por ejemplo, ¿no? Bueno, no se la pasaba gritando, tampoco él era muy, ¿cómo se dice esta palabra? Muy mesurado, él era muy tranquilo, ¿no? Él iba y discipulaba, no andaba ahí gritando, ni habrá, dice, quien en las calles oiga su voz. En realidad corrían a escuchar su voz, pero no era algo que era así grande, ¿no? Tumultuoso. No quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que humea. ¿Qué significa esto? Que en vez de venir a destruir lo que ya estaba rompiéndose, lo iba a enderezar, lo iba a corregir, lo iba
a restaurar. Eso habla de restaurar. No quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que humea. Es cuando una mechita ya está por acabarse, en vez de apagarla, en vez de apagar la vida de alguien, al contrario, soplaba para que encendiera más, ¿no? Y entonces aquellos que estaban muertos en delitos y pecados, ¿verdad?, les dio vida otra vez, ¿no? Sopló sobre ellos y los volvió a reanimar. Hasta que lleve al triunfo la justicia, que es justamente la justicia del Eterno, para poder dar redención. Y además agrega, y en su nombre pondrán las naciones su esperanza, los gentiles. Ayer estábamos un tiempo compartiendo ahí en la congregación, aquí en Tijuana, y todos, Natán Lendo nos pidió leer algún texto, ¿verdad?, de la Torah, o en el Brit Hadashah, o en los profetas, o en los salmos, de Shabbat. Entonces, yo leí ese texto en el libro de los Hechos, en donde dice que Shaul llegó a una ciudad y habló en la sinagoga a todos los judíos, por supuesto, que habían nacido dentro del judaísmo, circuncidados y todo, y estaban afuera los famosos de la puerta, ¿no? Los prosélitos, ¿no? Estaban los de la puerta, los que no podían entrar, pues eran gentiles, no estaban circuncidados, era gente que, gentiles en el sentido de que no eran israelitas, pero tampoco seguían en su paganismo, sino que querían acercarse a la sinagoga y escuchar la Torah y saber, ¿no? Entonces dice que cuando terminó Shaul y Bernabé de la sinagoga, arribaron todos los gentiles y dijeron, queremos escuchar también nosotros de eso. Y les dijo, el próximo Shabbat les voy a hablar a ustedes. Y dice en el libro de los Hechos que se abarrotó la sinagoga, dice, toda la ciudad se juntó ahí. Qué hermoso, ¿no? Con esas ganas, ya llegó el Shabbat, vamos a ver qué dicen de la palabra. Sí, estamos hartos de esto. Sí. Claro. ¿Qué dice del Mesías? Y dice ahí, y en su nombre pondrán las naciones su esperanza. Qué hermoso. Yo creo que así llegamos todos nosotros, ¿no? ¿Qué pasó cuando? Está muy hermosa porque sí. Y en su nombre esperarán los gentiles, o sea, esperarán como que. ¿Qué estás esperando? Sí, como que estuviera una larga espera, ¿no? Si no me dice aquí, pondrán las naciones su esperanza. Yo creo que cuando todos se nos habló de la Torah y de Shabbat, no sé a ustedes, pero a nosotros, a mí, el primer Shabbat que íbamos a celebrarlo, teníamos tantas ganas que llegara. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Así sentí hasta que iba hacia un lugar. Emoción, ¿no? Sí, no, hasta, mira, llena de emoción los ojos. Sí, nosotros nos pasó que cuando dejamos ir el domingo, sí, que dijimos, ay, ya no es el domingo. Sí, ahora vamos al día verdadero, sí. Eso, y ayer justamente yo lo mencionaba, porque ahora que estábamos acá, yo decía, a veces suele caerse este día de pronto ya como algo rutinario, ¿no? Pero no, yo creo que cada Shabbat debe ser lo mismo, ¿no? Como ese primer Shabbat. Ya queremos que llegue ese Shabbat, ya queremos para escuchar las palabras del Eterno, a escuchar las palabras del Mesías, ¿no? Entonces, bueno, esta parte que se cita aquí hace alusión también a las naciones, fíjense nada más, no solamente a Israel, sino que también nosotros estábamos involucrados ahí. Y dice, pondrán en su nombre, en el nombre del Mesías, del siervo del Eterno, las naciones su esperanza. Por eso hemos dicho una y otra vez, ¿en dónde está nuestra esperanza? ¿En dónde está? Nuestra esperanza está en el Mesías, en Yeshua, el cual pues nos trae esa esperanza. Obviamente Él nos dio instrucción, nos dio Torah, nos enseñó a ser obedientes, la santidad, pero de Él viene pues ese favor del Padre, ¿no? Él es el favor del Padre. Así es, como dice Aurelio de Anda, que ese primer amor no se acabe, que ese primer amor permanezca hasta el día de hoy, ¿no? Que tengamos el mismo anhelo, no solamente de eso, sino de siempre acercarnos a la palabra, a ese alimento. Y bueno, finalmente dice que le trajeron, vamos a continuar con esta parte, le trajeron a un endemoniado ciego y mudo y lo sanó, de manera que el mudo hablaba y veía. Y todas las multitudes estaban asombradas, decían, ¿acaso no es este el hijo de David? Pero cuando los fariseos lo oyeron, y aquí ven otra vez, ¿verdad?, estos amigos,
Este no expulsa a los demonios, sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Aquí viene esta acusación que ya estudiamos anteriormente, ya la vimos, para no volverla a ver detalladamente. Dice, bueno, casi es lo mismo lo que ya vimos. Habla de la acusación, ¿verdad? El pecado contra el Ruach HaKodesh, de la atadura a Satanás, ya dimos una clase especial de esto. Y pues finalmente habla de la atadura a Satanás y habla también de la autoridad que tiene Mashiach para limpiar a Israel. Bueno, quiero irme a Lucas para ir a ver otro paralelo rápidamente. En Lucas 9 dijimos que vimos la alimentación de los 5,000. Después de la alimentación de los 5,000, Lucas registra justamente esta pregunta que decíamos hace rato, cuando él se acerca a sus discípulos y le dice a sus discípulos, ¿quién dice las multitudes que soy yo? Lucas 9:18. Después de la alimentación de los 5,000, aquí Lucas registra otro evento en donde después de milagros, después de la multiplicación de los peces y los panes, después de sanar, después de que los fariseos le preguntaban si era lícito algo o no, Yeshua les enseña que es la misericordia primero, que es el bien, que es el espíritu del mandamiento, porque también hemos hablado de esto, el espíritu del mandamiento. Él va con sus discípulos y quiere saber qué es lo que la gente dice. Dice en el 18, Lucas 9:18, mientras él oraba a solas y sus discípulos se encontraban con él, y les preguntó diciendo, ¿quién dicen las multitudes que soy yo? Le preguntan. A ver, aquí creo que se fue audio. No se fue el audio, está bien. Contestando ellos dijeron, unos dicen que eres Yohanan, Hamadvil, el de la Tevilá. Otros dicen que eres Elías. ¿Qué tal, Elías? Ya sabían, Elías va a venir, ya viene Elías. Lo había dicho Malaquías. Aquí yo envío el mensajero delante de tu faz. Y otros que eres algún profeta de los antiguos profetas que ha resucitado. Déjenme decirles que la resurrección era algo que creía todo Israel y sabían que por lo menos Elías iba a aparecer nuevamente, pero es muy importante este texto para algunas personas que andan divagando, que creen que esta expresión tiene que ver con reencarnar, ¿verdad? Porque ya saben que hay movimientos ahí medios místicos, cabalistas, que hablan de la reencarnación y que Elías iba a venir y que Elías iba a venir 7 veces, que primero fue el Elías original, después Eliseo, su siervo, después quién sabe quién, que iba a aparecer Elías ahí, y que como no le recibieron, bueno, tiene que venir otra vez, y así, y que el que va a venir ya es el 7º Elías, o sea, reencarnado 7 veces, bueno, es un relajo todo eso. Pero no, ahí se estaba hablando de ellos decían, bueno, es Elías, es Juan el Bautista, alguno de los profetas que ha resucitado, no dice ha reencarnado, ¿okay? Porque sabían que existía la resurrección y que por supuesto cuando llegaba el momento de la redención, incluso un profeta podía resucitar, por supuesto, porque sabían que iba a venir el día de la resurrección. ¿Qué ocurrió? La primera resurrección, ¿se acuerdan? Sí, la primera resurrección ocurrió, por supuesto. Y bueno, sigue diciendo, nada más para completar esta clase con esta parte, dice, y les dijo, dice en el 9:21 de Lucas, y habiéndolos él amonestado, todavía no, sí, ahí llegó, ¿verdad? No, todavía no, 20, Lucas 9:20, entonces se les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Contestando Shimón dijo, eres el ungido del Todopoderoso. Y habiéndolos él amonestado, los exhortó a que no dijeran esto a nadie. En otras partes viene, ¿verdad?, más extensamente, que le dijo sobre la revelación, ¿verdad? Y tú, Pedro, ya saben, la famosa
autoadjudicación católica, ¿verdad? De que el primer papa y todas esas cosas, ¿no? La la piedra, la roca, y tú eres el principado y todas esas cosas, ¿no? Y que ya desde ahí el primer papa, y bueno, la línea ininterrumpida de papas y todo eso, etcétera, nada que ver, pederastas más bien. ¿Pedro ni fue a Roma o sí fue a Roma? No hay evidencias, no, creen que fue algo montado y que ya saben cómo se las gastan estas personas. Pero bueno, el caso es de que aquí, por ejemplo, Lucas en esta versión ni siquiera extiende nada sobre esto, ¿no? No tiene mayor relevancia. Aquí lo importante es de que ellos ya sabían que era el ungido. Ahora, en otra parte, en otro evangelio, ¿verdad? Es cuando dice que Yeshua le dice: no te lo ha revelado carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Bueno, básicamente, por supuesto, poder distinguir a un Mesías, o a el Mesías en este caso, porque Mashiach hubo muchos, pero el Mesías, el único, del Padre, a esas alturas, pues no era tan fácil decir tú eres el Mesías. ¿Por qué? Porque sabemos que ellos estaban adoctrinados de que el Mesías no iba a ser alguien como Yeshua, ¿verdad? Sí veían milagros, sí veían cosas, pero decían, pero es que le falta el ejército, y le falta el cetro, y le falta el dominio sobre Roma, y a ver, es que estamos esperando un Mesías así, boom. Entonces, así como que no era tan fácil. De tal manera que, por supuesto, se ocupaba la revelación del Padre para poder entender, según lo que él mismo decía, o también las mismas escrituras decían sobre él. ¿Cuáles eran las características del Mesías cuando vemos en los profetas? ¿Cuáles eran las características? Dice, que su espíritu iba a reposar en él. Iba a reposar en él. ¿Qué más? Para proclamar el año de la buena. Manso y humilde acá, para proclamar el año de la redención, para sanar a los enfermos, para dar vista a los ciegos, para liberar a los cautivos. Dice: el cojo saltará, ¿verdad? Ahí está. La lengua de los mudos se hablará. Ya, sí, así de pronto ya. Ya salió. Okay. Los sordos oirán, los muertos serán resucitados. Lo acabamos de ver también el año agradable del Señor. La semana pasada también lo dijimos cuando llegaron los discípulos de Yohanan, ¿verdad? De Juan. Vayan y díganle esto, ¿verdad? Y ya empieza a hablar la escritura. Entonces, no decía va a llegar con un ejército y caballos y a destruir a Roma y a la bestia y se va a sentar en el trono, no dice nada de eso. En realidad la profecía no dice nada de eso. Y entonces, ¿dónde viene todo eso? Bueno, de los rabinos que habían autocreado su propia exigencia mesiánica, ¿no? Hasta el día de hoy ustedes van a los requisitos del Mesías. Ustedes buscan en Google requisitos del Mesías del judaísmo, y ahí van a comenzar con lo primero, ¿verdad? Tiene que traer paz a la tierra, tiene que ser rey sobre todas las naciones, y ahí empiezan, pues vamos, un David de la época de David, ¿no? Pero ese era el modelo que siguió Israel, pero no que seguía el Eterno. Porque David no fue el primer rey, fue Saúl, y era según las naciones. Entonces, realmente vemos la escritura y ellos estaban esperando lo que les habían enseñado, pero solamente por la revelación. Es más, cuando le empezaron a conocer y las personas le empezaron a conocer, los israelitas en el primer decían, ¿no será acaso el profeta que dijo Moisés? ¿Verdad? ¿No será que ya después dijeron, sí, él es? Pero decir que era el Mesías, por supuesto, porque no solamente era el profeta que había de venir, sino era el ungido del Eterno, ¿no? Entonces, bueno, dice ahí que Kefas finalmente pues le dijo, contestó Shimón, dijo, el ungido del Todopoderoso, Mashiach. Acuérdense que Mashiach tiene que ver con derramamiento del Ruach HaKodesh sobre él, ¿verdad?
en el concepto de Christos, en griego, dicen que tiene que ver con untar o frotar, no necesariamente derramar, no que caiga sobre, sino tomar algo y untarlo, ¿no? O frotarlo. A veces los conceptos cambian. Entonces, cuando dice el ungido, es el que ha sido derramado el Ruach HaKodesh sobre ti, de Elohim, ¿verdad? Y después dice, y habiéndolos él amonestado, los exhortó a que no dijeran a nadie. Todavía les dice, no le vayan a decir a nadie, calladitos. ¿Ah? Todas esas exigencias se perdieron entender la magnitud del reino que se esperaba, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, imagínense cuando Kefa lo dice por revelación. Kefa lo dice por revelación. ¿Qué habrían pensado los otros? ¿Y el reino? Sí. ¿Y el cetro? Sí. ¿Verdad? Y aquel que supuestamente esperaba los dineros, ¿verdad? ¿Y la tesorería? ¿Verdad? Andaba con la bolsita y nada más esto. Y la secretaría, ¿verdad? Y aquellos que se peleaban por el lugar, ¿verdad? Y entonces nosotros... No. Entonces, les dice, no lo vayan a decir a nadie, dice que los amonestó. Y les dijo, no digan nada. Dice por acá el presupuesto, ¿verdad? Anual, y a ver, vamos a las finanzas. Sí. Y sigue diciendo, y él les dijo, el Hijo del Hombre, ahora, agrega todavía, cosa que para ellos era así como que va a padecer, ¿no? Aunque ya después se les abrieron los ojos, por supuesto. Dice 9:22 de Lucas, y él les dijo, y el Hijo del Hombre además debe de padecer mucho, padecimiento, ser rechazado por el Sanedrín, los ancianos, por los principales ministros y por los escribas. Además, ellos le van a dar muerte. Fíjense, aquí ni siquiera mete los romanos, porque hay una controversia, ¿verdad? Que quién mató al Mesías, ¿no? Y ya los judíos empiezan ahí, ¿no? Que nosotros no, y que la guardia romana, y que la confabulación de Roma con algunos fariseos y herodianos, y ciertamente Roma estaba ahí y controlada, pero realmente estaba en las manos del Sanedrín que Roma lo ejecutara. Es decir, lo hicieron los romanos, finalmente los soldados romanos hicieron toda la labor. Ahora sí que el hecho, la ejecución la llevaron ellos, pero básicamente inició dentro de las autoridades, como dice aquí Yeshua, judías, ¿verdad? O sea, básicamente fueron ellos. Así es, sí, porque hasta él decía, no, pues yo me lavo las manos, yo veo a este hombre inocente, ¿verdad? Dice Herodes, ajá. Sí, y sí, le debemos coger y, bueno, realmente sí, y era esto, era importante reconocerlo. Ciertamente también estuvo Roma ahí, estuvieron los gentiles, lo laceraron, lo escupieron, sí, ¿verdad? Pero sí estaban las autoridades judías también. Ahí dice, Yeshua lo dice, es necesario que el Hijo del Hombre padezca, sea rechazado por el Sanedrín, sea rechazado por los principales ministros, por los escribas, que eran los levitas, que eran los que interpretaban la Torá, pero también agrega, pero al tercer día resucitar, ¿verdad? Se le va a dar muerte, pero al tercer día resucitar. Pues de acuerdo a lo que estamos viendo, que Pedro está confesando que él es Mesías, entonces nuestro Señor empieza a enumerar los requerimientos del Mesías, ¿no? Sí. Parte de lo también, o por otro lado, parte de lo que tenía que cuadrar finalmente con la profecía, y bueno, ahí está Isaías 53, ¿no? Que ya después lo entienden, ¿verdad? Que se trataba de él y que tenía que cumplirse en el Mesías, era justamente eso, cosa que los fariseos y los escribas no podían admitir. Para ellos el Mesías, ni siquiera tenía que sufrir para nada, al contrario, tenía que hacer sufrir a sus enemigos. Tenía que sentarse en el trono, tenía que tener esposa, tenía que tener hijos, tenía que tener esposas, tenía que tener hijos, tenía que tener descendencia y tenía que vivir pues eternamente, ¿no? En opulencia, así, en todo esto, ¿no? Entonces, además agrega su muerte, su resurrección, y les decía también, dice en el 9:23, decía entonces ante todos,
el que quiera venir y seguirme tiene que negarse a sí mismo, tiene que negar hasta su vida, ¿verdad? Tome su madero cada día y sígame. Esto era cargar también con el oprobio de la gente del mundo. Básicamente el concepto de tomar un madero en el primer siglo era autodeterminarse a la condenación por causa de algo. O sea, tomar el madero quiere decir ya estás entregado al matadero, ¿no? Ya quiere decir, ya tienes tu destino, ya elegiste tu destino. Y cuando dice toma tu madero y sígueme, quiere decir estás entregando tu vida en este momento para que en cualquier momento, por causa de la verdad, se te sea quitada. Seas llevado a la condenación. Es negarse, es entregarse, básicamente es entregarse totalmente, ¿no? A Él. Y sigue diciendo, cada día y sígame, cada día. No dice en Shabbat, no dice en las fiestas, no dice de pronto, dice todo el tiempo. Es una autonegación y una entrega para servir al Eterno a través del Mesías, a través del Rey que puso. Dice, porque el que quiere salvar su vida la va a perder, pero el que pierda su alma, vean, por causa de mí, la va a salvar. El que quiera salvar su alma la va a perder, dice primero. ¿Y qué es esto? Bueno, es el que, terrenalmente hablando, ¿no? El que quiera librar los sufrimientos, el que quiera librar el padecimiento. Por eso decíamos también la semana pasada sobre el sacrificio, ¿no? Cuando dice que somos sacrificios vivos, ¿no? Día a día. Y decíamos, si nuestra vida está en peligro por causa de la fe, tenemos dos: salvarla temporalmente, si no, yo no tengo nada que ver con eso, y que eso nos va a llevar finalmente a perder nuestra verdadera vida, o decir, mi vida es de Él, y si me quitan mi vida temporal, pues tengo una eterna de Él, ¿no? Entonces, es lo que está diciendo aquí Yeshua. Más bien lo que estaba diciendo es, aquí se trata de vida eterna o de muerte eterna. Por causa de mí la salvará. 25, porque qué provecho obtendrá un hombre si ganara el mundo entero, pero perdiera su alma o sufriera pérdida. Y aquí también ya nos pone en otro sentido, ¿no? ¿Qué provecho tiene un hombre si gana el mundo entero? Hay gente que se dedica definitivamente a tratar de ganar todo lo que es más. Ahí están las familias más ricas del mundo, ¿no? Que dicen que realmente su ambición es conquistar todo el mundo, económicamente hablando, ¿no? Sujetarlo. Y compran empresas y compran consorcios y etcétera, y empiezan a adquirir todos los bienes que pueden, y su idea es ganarse todo el mundo, ¿no? Entonces dice, pero finalmente ¿qué va a pasar con su alma? Pues la va a perder, va a sufrir pérdidas. 26, porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en la majestad de su Padre, del Eterno, junto con sus santos malahim, sus kedoshim malahim. Una verdad les digo, hay algunos de los que están aquí, y aquí viene otro texto paralelo al que ya leímos, sobre no terminarán de recorrer todas las ciudades de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre, porque si hablara de la segunda venida, pues todavía vivieran aquellos. Pero si no viven, y hablaba del primer siglo, aquí está otro texto paralelo. Lucas 9:27, una verdad les digo, hay algunos de los que están aquí que no experimentarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Elohim. Y estaba hablando de la manifestación con poder de Yeshua, y pues su obra ya operando, ¿no? En el primer siglo. De hecho, más adelante viene el famoso texto de la transfiguración, no lo vamos a alcanzar a ver ahorita, pero más adelante el texto de la famosa transfiguración responde a esta interrogante, ¿no? ¿Qué es eso de muchos no iban a morir? Porque saben que hay una doctrina cristiana que dicen que Juan, el discípulo,
amado, que hasta el día de hoy vive, que está escondido. ¿Sí han escuchado eso? Hay una doctrina cristiana que dice que no murió porque dice que no iba a morir. Dice, hay algunos de aquí que no van a morir hasta que vean el reino de los cielos. Y como no ha venido el reino, dicen ellos, pues tiene que vivir forzosamente. Y dicen, ha estado escondido entre todas las generaciones ahí, y nadie se da cuenta quién es, que ahí está. Básicamente, pues ya le dieron eternidad, ¿no?, a ese discípulo. Pero no estaba hablando de eso, estaba hablando realmente de la manifestación de Yeshua. Estaba hablando de cómo iba a manifestarse con poder en su muerte y su resurrección, ¿verdad? Y hay otra cosa aquí que quería mencionar, antes de que, déjenme aumentarle un poquito el tiempo, antes de que los hermanos en la sala se pongan un poquito desesperados, ¿verdad? Que se va a acabar el tiempo y yo estoy perdido en el espacio. Y siempre cuando es lo más importante. Sí. Entonces, sí, ahí está ya un poquito más. Otra parte que dice aquí, vean, porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en la majestad de su Padre con sus santos ángeles. Ahora, la semana pasada también hablamos de otro texto en donde dice, el que le niegue, ¿verdad? Dice, yo le negaré. No sé cómo vienen sus versiones, 9:26, el que se avergüence de mí. ¿Cómo vienen sus versiones? Sí, también. ¿Sí? Se avergonzare de mí. Avergonzarse. Porque el que se avergonzare de mí. También, ok. Avergonzarse. Ajá. A ver si alguien puede ver en el 9:26, igual, ok. A ver. Vamos a ver más versiones. Lucas 9:26. Ok, se avergüence también. Parece que todas coinciden. Vamos a ver en la palabra griega 9:26, a ver cómo viene aquí. Ok, el que se avergüence, todas dicen igual. Sí, la palabra griega es epaishunomai. Órale, es una combinación de dos, epi y aishunomai. Avergonzarse por algo, vergüenza. Ahí está, así bien sencillito. ¿Qué significa esto? Avergonzarse del Mesías. Bueno, algunos obviamente dicen que, bueno, los testigos de Jehová pueden decir, no me avergüenzo que soy testigo, ¿verdad? Los cristianos, soy muy orgulloso de ser cristiano. A lo mejor los mormones, pues somos mormones, ¿no? Y a lo mejor cada quien pone su propia definición, ¿no? De no avergonzarse, ¿no? A nosotros nos enseñaban, por ejemplo, en la iglesia, pues de que llevemos la Biblia con mucho orgullo en la calle, ¿no? Así, no, pues yo soy muy creyente, ¿no? Así como si eso fuera lo que diera testimonio en realidad, ¿no? Pero, ¿será que sea solamente eso? No. ¿Qué podría ser además de eso? Pues, por ejemplo, bueno, la obediencia, A ver. ¿no? Okay. Los mandamientos cuando te dicen, Por ejemplo, ¿no? pues, que quiere uno guardar el Shabbat. Sí, y luego la gente hacía intimidar y a querer ridiculizar, ¿verdad? Así como decir, no, tú esto, tú lo otro, ¿no? Mandamientos, por ejemplo, la instrucción que Yeshua nos dio relacionada a la Torah, relacionada a la obediencia, a la santidad, relacionada a vivir una vida diferente, para el mundo es ridiculizante, ¿verdad? Eso es uno. ¿Qué más? Por ejemplo, aquí dicen el fracaso, ¿no? Yeshua, en un sentido, el estilo de vida que nos enseñó, básicamente el mundo lo califica como fracaso también, ¿no? Y el hecho de ser desafiados y pensar que realmente es un fracaso y sentirnos avergonzados, pues también sería como eso, ¿no? Bueno, son términos como que a lo mejor son muy cotidianos, pero también por otro lado, y hablando de lo que hemos hablado regularmente en esta esperanza, mucho se ha levantado el judaísmo, incluso en movimientos mesiánicos, a querer ridiculizar la esperanza celestial, por ejemplo, ¿no? Empiezan a criticar, empezar a decir que es filosofía y que es, ¿cómo le llaman? Una utopía y que es algo inventado, ¿no? Como querer ridiculizar también a los creyentes que tenemos una esperanza celestial.
que tenemos una esperanza celestial y no terrenal. Entonces empiezan a decir, no, eso es ridículo y que todos... Y saben, mucha gente, yo me he enterado, que llegan a avergonzarse de creer en una esperanza sobrenatural, pensando que, y bueno, es que el pensamiento no da para más, que eso no existe, que todo tiene que ser a nivel abajo, terrenal. Y entonces, por sentir vergüenza de creer algo sobrenatural, algo tan majestuoso, algo tan grande, y algo que califican, como dicen aquí, como una locura, que definitivamente mucha gente dice es una locura, pues no quieren entrar entrar en el paquete de esos locos, ¿no? Y decir, no, pues no estoy loco, ¿verdad? O sea, no quiero verme ridiculizado a hablar afuera y decir, espero una esperanza eterna, sobrenatural, celestial. Entonces muchos finalmente terminan creyendo una esperanza terrenal, porque creen que eso es lo cuerdo, creen que eso es lo lógico, creen que eso es lo normal, creen que eso es lo bíblico, y lo otro entra dentro de la burla, ¿no? Entonces, imagínense Yeshua a sus discípulos, ¿de cuántas cosas fueron acusados? ¿Verdad? ¿De cuántas cosas fueron acusados? En el primer siglo eran acusados de todo, de cómo observar el Shabbat, de cómo vivir su vida en Shabbat, de cómo las reuniones, de se acabó las costumbres, se acabaron las normatividades estrictas, se acabaron los takanot, toda una estructura humana, y terminaron diciéndoles que pues no eran judíos, ¿verdad? Que ya no entraban ahí, y así como que pues básicamente expulsarlos, ¿no? Y había unos que por guardar la permanencia dentro de ese estatus dijeron, no, pues mejor me regreso, no quiero estar en los señalados, en los ridiculizados, ¿verdad? De ese Yeshua HaNotzri de Nazaret, ¿no? Entonces hay muchas formas en las cuales podemos o la gente se puede avergonzar, ¿verdad? O los creyentes se pudieran avergonzar, o más bien los incrédulos pudieran tratar de avergonzarnos. En realidad podría haber muchas más, ¿no? No solamente es portar una Biblia, o no solamente decir yo soy creyente, sino hay muchas. Como la ciencia hoy día también trata de avergonzarnos, ¿no? De ridiculizarnos, ¿no? La ciencia, han visto cada cosa que se sacan, la ciencia, entre comillas, queriendo decir que lo que creemos es ridículo, es vergonzoso, ¿verdad? Para ellos es vergonzoso, o sea, pensar en un creador es ridículo, como si una eternidad también, ¿no? Si dicen, no, aquí se trata nada más de energía que se transforma y cambia y listo, y ya, ¿no? Entonces hay muchas formas de que el enemigo trata de avergonzarnos o trata de posicionarnos en que el Mesías, creer en el Mesías, estar en Yeshua es un fracaso, ¿verdad? Es un fracaso rotundo, es una vergüenza, es ridículo, y que finalmente él y así lo ha puesto la religión, ya para mucha gente que simplemente deja de creer que es un invento humano, ¿no? Hoy día mucha gente más está sumando al hecho de decir, por supuesto, criticando las religiones, que Yeshua entra dentro de esas religiones y todo es un invento humano. Y el mismo creador es un invento humano. Entonces ya el mundo, ya ni se diga los religiosos, todo el mundo ridiculiza el hecho de creer en el Mesías, ¿no? El hecho de creer en todo eso. Y bueno, yo creo que los primeros son nuestras gentes, ¿verdad? Nuestros familiares son los primeros que nos dicen, la verdad que estamos locos, ¿no? Y todo eso, ¿no? Bueno, si lo vivimos en el cristianismo, lo vivimos en otros lugares, imagínense a esas alturas, ¿no? Así como que ya de plano ya nos ven así como que no, antes por lo menos el domingo y Navidad y eso, ¿no? Pero ya nada de eso, ahora ¿qué eres, verdad? Dice. Ahora ya no nada más nuestros familiares que no creen, sino hasta a veces la gente del cristianismo también. También. O dentro de quien es en Yeshua también. Sí. Bueno, nos quiere avergonzar. Sí, entonces realmente esa palabra que se usa ahí y esa expresión que dice Yeshua, vamos a verlo otra vez,
Dice, porque el que se avergüence de mí, fíjense nada más, y de mis palabras, las palabras del profeta al cual oír, no tienen por qué causarnos ningún tipo de vergüenza, ningún tipo de duda, de incertidumbre, sino más bien las palabras de Él que vienen del Padre tienen que ser en nosotros firmes, claras, contundentes, de confianza, de gozo, de alegría, de esperanza. Tienen que ser en nuestra vida, y ahí es donde radica el cambio definitivo, ¿no?, de nuestra vida, porque solamente podemos conocerlas y saberlas, pero por otro lado, en realidad tienen que hacer un cambio en nuestra vida, tienen poder. Entonces, el que se avergüence de mí y de mis palabras, de este se va a avergonzar el Hijo del Hombre cuando venga en majestad, en la majestad de su Padre, junto a sus santos ángeles. Fíjense nada más. Y ahí es donde entendemos también cómo es creer como niños, ¿verdad? Cuando los niños creen algo así tan sin cuestionamientos, con un corazón tan abierto, ahí es donde está el reto, que seamos como niños hasta ese día, ¿no? Porque si no, va a decir, si no somos como niños realmente, pues, ¿qué vamos a hacer, no? ¿Qué somos? Si no somos como niños, quiere decir que no hay humildad, y pues va a haber soberbia, va a haber orgullo, va a haber toda esa suciedad de nuestra vida. Y bueno, agrega además, por lo que ya vimos, en verdad les digo, hay algunos de los que están aquí que no experimentarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Elohim. Y aquí está hablando en dos partes. Finalmente, el Mesías se iba a manifestar en poder. Se iba a manifestar en poder el día de su resurrección. En esta parte no experimentarán muerte. Y hubo un discípulo que se avergonzó de Yeshua. ¿Ah? El famoso Pedro, que siempre anda, Pedro esto, Pedro el otro, Pedro por aquí, Pedro por allá, y pobre, le agarró ahí la situación. No soy de él, lo juro, casi, ¿verdad? Y después, sí, juró diciendo no. Y después dice que le remordió la conciencia y se sintió tan mal. ¿Ah? Imagínense nada más. Además porque dice que lo vio a los ojos. Sí, imagínense así el nudo en la garganta, ¿va? Imagínense, y ahí le tocó a él ahí enseguidita. Bueno, lo bueno que tuvo oportunidad, ¿verdad? Y tuvo esperanza en el perdón de él. Tuvo esperanza. Si hubiera hecho lo mismo que Judas. Claro. Ahora, tan grande. Y lloró, así dice aquí, que lloró también con amargura, ¿verdad? Bueno, eso mientras estamos en vida, pero cuando regrese el Mesías, ahí ya no va a haber forma de soy como Pedro, ¿verdad? Perdóname. Realmente ya es el tiempo en donde esas experiencias nos enseñan a nosotros que pues definitivamente tenemos que estar bien firmes, ¿no? Y aunque Yeshua ya les había dicho, no teman por el que mata el cuerpo, ahí Pedro temió. Ahí le dio miedo y dijo, no, primero mi pellejo y después la fe. y negó, y vea nada más, ¿no? Y el que estaba ahí, el que había dicho, tú eres el ungido del Todopoderoso. Entonces, eso nos llama también a nosotros pues, para no confiarnos demasiado y no decir que ya estamos bien firmes, sino que más bien el que diga que esté firme, como dice la Escritura, mire que no caiga. Y poder estar permanentes en la roca fuerte que es nuestro amado Mesías y soportar las cosas que Él soportó, ¿no? Estar firmes y estar siempre también como buenos soldados, ¿no? Preparados para todo momento. Así que puede el mundo burlarse y pueden calificarnos de cualquier cosa, sea por Torah, sea por santidad, sea por observancia, sea por Yeshua, sea por la esperanza, sea por la promesa, sea por todo lo que sea. Pero tenemos un galardón de Él que Él está preparando para nosotros, y eso es lo que al final todo lo terrenal no tiene ningún valor, ¿verdad? Todo lo terrenal no tiene ningún valor. Bueno, de esa manera por ahora en esta clase concluimos, y así vamos a ir viendo otros más textos más adelante, y que si ya hemos visto y presenciado el reino de Elohim, pues no tengamos temor
ni avergonzarnos, y esperemos la manifestación finalmente del Mesías y su reino eterno en la eternidad, algún día muy cercano, muy cercano, que así sea.